Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ya es la última presentación. Pues ya todos se quieren ir, ya todos quieren ir a la rifa. Y bueno, el tema es un poco más relacionado a las redes, ¿no? Y por lo tanto, un tantito más complicado, pero si han seguido alguna de mis presentaciones anteriores, pues el fin de todo eso, como el fin de todo MikroTik, es hacer el networking también avanzado algo sencillo. Pues, y por lo tanto lo vamos a ver como algo sencillo, ¿no? Bueno, ¿mejor? Ok. Bueno, entonces le decía, pues es algo de networking y si lo vamos a hacer algo sencillo. Pues prometo que vamos a hacer rápido, ¿no? Vamos a ver cómo... Trata de ingeniería de tráfico. Ingeniería de tráfico es un tema muy difícil de las redes, porque la ingeniería de tráfico no solamente es un protocolo, sino que es una forma de gestionar las redes para obtener lo mejor de ellas. Bueno, me presento, me llamo Alfredo Giordano, mis orígenes son italianas, trabajo en telecomunicaciones desde el 2001. Ay, qué viejo estoy haciendo. Y bueno, estoy certificado con MikroTik, Cisco, BIP y bueno, también he trabajado en Estados Unidos y en México. Pues la señora que vieron antes, pues es mi esposa y es mexicana, por eso sí me ven aquí muy seguido. Mi empresa es Titania Networks, trabajamos en Irlanda, tenemos sede en Dublín y manejamos principalmente lo que es Europa, respondemos a necesidades de negocios con crisis en redes, principales servicios, consultoría de redes en misión crítica, principalmente en el sector financiero, diseño de ISP, network training y áreas de operación Europa, América Latina y últimamente un poco India. Nuestros puntos de fuerza, principalmente tenemos un solo punto de contacto que nos da acceso a conectividad con mejores carriers, diseño de redes, consultoría, infraestructura y red, sobre todo red de partners globales. O sea, nosotros no buscamos clientes, buscamos partners, porque cada uno de nuestros clientes se vuelve un partner para extender nuestra red. Esa es más o menos nuestra base de operación. Pues como pueden ver, somos más enfocados a Europa, tenemos algún cliente aquí en México, tenemos algunos clientes en India, teníamos unos clientes que en Australia, pero pues ya nos dejaron. Los objetivos, pues vamos a darle. Introducir los principios básicos de la ingeniería de tráfico. Cómo empezar a usar MPLS y RSVP para ingeniería de tráfico. Y un ejemplo de cómo sacarle provecho en aplicaciones del mundo real con las habilidades de redes obtenidas. Y por las fotos no se preocupen, bueno, en unos días van a estar ahí subidas al sitio de MikroTik, así ya todas las slides van a estar públicas, no hay problema. ¿A quién se dirige? ISPs, operadores que implementen o piensan implementar políticas de ingeniería de tráfico con MikroTik Router OS. Obviamente esta presentación se propone como una introducción, no se pretende dar auge a todo lo que es MPLS y ingeniería de tráfico, porque pues, nos pasaríamos los 2 días hablando solamente de eso, ¿verdad? Se omiten deliberadamente algunos elementos con el fin de simplificar. Pues, a ver la agenda, un poco larguita, ¿verdad? Bueno, introducción a la ingeniería de tráfico, componentes de MPLS Traffic Engineering, túnel de MPLS Traffic Engineering, un ejemplo práctico y conclusiones. Bueno, no sé si algunos recuerdan una presentación que tuvimos hace, creo que 2 o 3 años, que era relacionada con todo el mundo del ruteo y MPLS y tener su red en forma de anillo y sobre ese anillo reportar la capa 2 para tener servidores PPP en la casa. Bueno, y pongamos que ya tengamos realizado una infraestructura de ese tipo, o sea, tengo mi red ruteada, ya tengo todos mis routers, tengo mi anillo, aquí he creado una pequeña red así de ejemplo, tengo ruteador aquí, aquí tengo un percurso que tiene 2 routers y aquí tengo los clientes, ¿verdad? Bueno, uno de los problemas mayores de las redes es la tarea de ajustar el tráfico para hacer un mejor uso del ancho de banda.
En las redes IPs, los paquetes suelen seguir el camino más corto, y me refiero a componentes de ruteo como SPF. Eso suele ocasionar que algunos enlaces se saturen mientras otros estén poco utilizados. ¿Qué quiero decir? Miren la métrica que he apuntado por cada link de eso, por cada señalización de esas. Tenemos aquí 10, 10, 10, 10, 10. Y suponemos que por simplificar que la métrica sea simétrica, es decir, que el costo o SPF de cada interfaz sea 10 en ambos lados. Pues, ¿qué pasaría para un paquete que desde el Internet quiere llegar al cliente? Desde el R2, por decir. ¿Qué pasaría a ese paquete? Seguiría el patrón de R2 a R3, finalmente a R5 y a R7. Nunca pasaría por R4 y R6 a menos que no tuviéramos un fallo en R5. ¿Verdad? Porque ese costo 10 más 10 da 20. Aquí 10 más 10 más 10, pues nos da 30. Entonces, para R3, R7 está más lejos por ese camino en vez que por ese camino. En fin, tendríamos una situación de este tipo. O sea que por ambos lados estaríamos pasando sobre ese enlace. Pongamos tener un enlace muy bueno aquí, va a llegar un momento que sucede lo que debe de suceder. Saturación del enlace. El enlace se satura y el otro enlace que tenemos ahí, con muchos miles de pesos gastados, pues está vacío, sin utilizarse. Bueno, por si se te cae cuando llueve, pero pues todos los demás del tiempo, pues ahí. Obviamente, pues cuando hay saturación, ¿qué sucede? Pues los clientes llaman. La configuración, la congestión, obviamente influye en retrasos, jitter, pérdidas, por lo tanto en la calidad del servicio. ¿Cuáles son las causas de la congestión? Insuficiencia de recursos, un uso ineficiente de los recursos debido al protocolo de enrutamiento. Y aquí es donde vamos. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Pues primera solución, comprar un enlace más grande, ¿no? Pues añadir enlaces de más capacidad. ¿Y la otra solución? Añadir más capacidad a los enlaces por medio de Traffic Engineering. Entonces vamos a introducirnos un poco más. Las técnicas de ingeniería de tráfico intentan adaptar los flujos de red a recursos físicos de la misma. Es decir, se intenta que no haya recursos sobreutilizados, mejor conocido como cuellos de botella. Entonces, ahí tengo mi cuello de botella. Cuando se me satura eso, pues todos mis clientes no van. Y recursos subutilizados. Independientemente de la técnica que se utilice, o sea, de la herramienta, del protocolo, más allá del protocolo, el fin de ingeniería de tráfico es desarrollar las estructuras para proporcionar calidad de servicio en la red a los usuarios. Por lo tanto, distinguimos en ingeniería orientada al tráfico, o sea, minimizar retrasos, pérdidas, etc. Ingeniería orientada a recursos, o sea, optimización del ancho de banda. Cómo optimizar nuestro ancho de banda y hacer que el ancho de banda sea distribuido por todos los recursos posibles. En general, la ingeniería de tráfico nos otorga la capacidad de maximizar el ancho de banda agregado, mejorar el control en caso de fallas, redireccionar caminos alrededor de los cuellos de botella. También se puede hacer ingeniería de tráfico sin utilizar Traffic Engineering. Traffic Engineering es un protocolo aparte, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Pero también se puede hacer ingeniería de tráfico completamente sin conocer para nada Traffic Engineering. Pues principalmente eso se puede hacer en diferentes formas. Una de las formas es ajustar la métrica de los costos del IGP, o sea, del protocolo de ruteo. Y eso, por lo general, implica replanear toda la red, lo cual no siempre es viable, no siempre es posible. También vamos a tener que lidiar manualmente con anillos que se pueden generar
cuando se trabaja con métrica asimétrica. ¿Qué es la métrica asimétrica? Cuando la información de datos fluye en uplink por un lado y en downlink por otro lado. Eso también se puede obtener simplemente con el protocolo de ruteo. También se puede obtener con Traffic Engineering. Ahí les va un ejemplo. Si yo ajustara los costos de las dos interfaces aquí de abajo y los hiciera 5 y 5, ¿qué sucedería? Sucedería que OSPF se comportaría perfectamente, exactamente como aprendimos que hacen las rutas en MTCNA. O sea, pondría una ruta SMP, Equal Cost Multipath. O sea, diría, R7 lo veo a la misma distancia por ese camino o por ese otro camino. Entonces voy a mandar una conexión por aquí y una conexión por acá. Obviamente hay otras formas. Ese es en forma igual. También podríamos hacerlo en forma desigual. Pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Podríamos pensar de crear unas VLAN en una interfaz y hacer un poco de ruteo ahí con esas. Pero obviamente pues, se nos complican las cosas. Pues yo estoy aquí para hacerle algo más sencillo, no algo más difícil. Bueno, vamos a hacer qué necesitamos para aplicar MPLS Traffic Engineering. Primero que todo, necesitamos conocer el Routing Engine. ¿Qué es el Routing Engine? Es el motor de ruteo del equipo. Independientemente de cualquier protocolo que ustedes utilicen para direccionar sus rutas, no es el protocolo que rutea, es el equipo que rutea. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué paquete necesitan para trabajar con rutas estáticas? Vamos. Ningún paquete. System. El mismo router OS. ¿Por qué? Porque no se necesita ningún otro protocolo de ruteo para elaborar rutas estáticas, porque el kernel del router OS automáticamente rutea. Bueno, el Routing Engine determina cómo elegir la mejor ruta hacia un destino. Luego necesitamos algo que nos distribuya la información de ruteo. Ese se le llama Control Plane, el plan de control. En nuestro caso, pues vamos a tener que utilizar OSPF. En otras situaciones también se pueden utilizar otros protocolos. También hay otros protocolos que todavía no están implementados en MikroTik, pero versión 7 tal vez. OSPF distribuye la información de rutas usadas para el cálculo de los Label Switching Path. Ahorita veremos qué son los Label Switching Path. Luego necesitamos un protocolo que nos permita forwardar, encaminar el tráfico, y ese protocolo es MPLS, responsable de encaminar el tráfico. Finalmente, selección de camino y señalización, LDP y RSPP. Empezamos con el Routing Engine. El kernel de RouterOS, que fundamentalmente es el kernel de Linux, como ustedes saben, encamina los paquetes basándose en la FIB. La FIB es la Forward Information Base. La FIB se construyen basándose en la RIB, Routing Information Base. O sea, ustedes no piensen que cada vez que su router va a enviar un paquete, va a consultar lo que es su tabla de ruteo, su RIB. No, el router construye lo que es la FIB, Forward Information Base, y basado sobre la FIB, efectúa el forwardeo del paquete. Bueno, algunos de mis alumnos seguramente me decían, Giordano, ¿y cuál es? ¿Dónde veo la RIB? Pues, ¿dónde veo la RIB? En IP routes. En RouterOS, la representación gráfica de la RIB es precisamente IP routes. Ahí encontraremos todas las rutas instaladas por el protocolo dinámico de ruteo. OSPF. OSPF quiere decir Open Shortest Path First. Es un protocolo de routing dinámico que se clasifica en los IGP.
Interior Gateway Protocol. ¿Qué quiere decir? Que básicamente se refiere a todos equipos que están manejados por la misma entidad, todo el equipo del mismo sistema autónomo. Es un protocolo link state organizado por áreas en el cual cada router intercambia la información de sus redes por medio de mensajes específicos llamados LSA. Tiene soporte para los túneles de Traffic Engineering por medio de la área opaca. En práctica, no voy aquí a hablar más a lo largo de OSPF. En práctica, OSPF, para determinar la tabla de routing, se basa sobre el estado de los enlaces de cada router. Dicho estado es comunicado a los demás routers del Autonomous System, así como en rompecabezas todos los LSA constituyen el LSDB, o sea, la base de datos de los links, la base de datos de los links. Todo router OSPF maneja un identificador unívoco que se llama Router ID. ¿Ok? Pues ahí, obviamente, que se puede decir mucho más de OSPF, cómo funciona, cuáles son los mensajes. Lo que nosotros necesitamos saber es que OSPF distribuye la información de los links a todos los routers de la misma área. ¿Ok? Luego, pues obviamente, ahí con diferentes áreas se pueden hacer filtrados y cosas diferentes, pero en ese caso vamos a utilizar su versión más sencilla. Pasamos a MPLS. MPLS, RFC 3032, es Multi-Protocol Label Switching. Es un mecanismo estándar que transpone de transporte de datos que operan entre capa 2 y capa 3 del modelo OSI. Requiere OSI capa 2 y capa 3 funcionando, y esa es una cosa muy importante. Asigna a cada destino una etiqueta que permite la conmutación entre routers del camino sin volver a mirar el destino del paquete. Ahorita que veremos, lo que hace OSPF es que en práctica construye otro mecanismo alternativo a la FIP. O sea, MPLS no usa la FIP. ¿Cuáles son las aplicaciones? QoS, ingeniería de tráfico, VPN. Como pueden ver aquí, ese es el encabezado de MPLS, son 4 bytes, o sea, tiene un overhead muy bajo que se va a sumar al paquete, y sobre todo, MPLS no roba payload no roba MTU a su payload. O sea, no es como un túnel tradicional en el cual, si por ejemplo me hago un L2TP, si mi MTU es 1500, con L2TP me va a quedar en 1452. ¿Por qué? Porque está encapsulado. MPLS, como trabaja arriba de la capa 3, entre capa 2 y capa 3, pues lo que roba lo roba al L2. O sea que es más similar a VLAN que a un túnel verdadero. MPLS funciona añadiendo un encabezado entre la capa 2 y la capa 3 que contiene una o más etiquetas, también conocido como label stack. Esas etiquetas se establecen cuando un paquete entra en la nube MPLS y se remueven cuando sale de ella. Es aquí la posición donde MPLS, entre la capa 2 y la capa 3, como pueden ver precisamente, coloca lo que es la etiqueta MPLS. Más detalles lo vemos en esta figura. Aquí tenemos unos nombres para recordar. LSR tiene que decir Label Switching Router. Es un router que solamente se ocupa de mirar la etiqueta que llega y poner otra etiqueta en la salida. O sea, el LSR solamente trabaja en MPLS, no conoce IP. De hecho, un router MPLS puede solamente ser un switch MPLS que no entiende IP. Y ustedes lo verán muy pronto con el equipo, el CRS 317, que empieza a soportar MPLS Hardware Offload. Es decir, que los frames MPLS van a ser switchados, no ruteados. El LSP, el Label Switched Path, es un percurso, es un camino que construido por todos los LSR. El LER, Label Edge Router,
Es un router muy importante, ¿por qué? Porque es el último router de la nube MPLS. O sea, se ocupa de introducir la etiqueta cuando el paquete entra a la nube MPLS y remover la etiqueta cuando el paquete sale de la nube MPLS. Las etiquetas permiten entonces de establecer un LSP, un Label Switching Path. Para los que están acostumbrados a trabajar con ATM, también se le decía VC Virtual Circuit. ¿Okay? Es muy similar, MPLS y ATM son muy similares realmente. La conmutación sucede únicamente basada en la etiqueta. Al recibir un paquete MPLS, el Label Switching Router examina la etiqueta y la interfaz, consulta la tabla de etiquetas, determina una nueva etiqueta y la interfaz de salida. Esto es lo que hace el LSR. O sea que realmente con respecto a un router, un LSR es un aparato más sencillo, hace funciones más sencillas. Por eso que MPLS es tan rápido. Y llegamos a otro componente importante, LDP. Y aquí está la clave casi de todo. LDP, Label Distribution Protocol. MPLS puede utilizar LDP para mantener una base de datos de etiquetas entre routers. En general, es utilizado para señalizar la configuración de una nube MPLS. Vamos a ver cómo trabaja LDP. Y aquí sí es donde se entiende muy bien. Ustedes ven que LDP modifica el plan de control. Porque basándose en la RIB, LDP construye la que se llama LIB, Label Information Base. Y basándose en la LIB, MPLS construye la LFIB, o sea, la Label Forwarding Information Base. O sea que los paquetes están encaminados no por medio de la FIB, sino que por medio de la LFIB, que es una tabla de forwardeo basada en lo que son las etiquetas. ¿Dónde veo la LIB en MikroTik? Pues en MPLS, Remote Bindings, la LIB contiene la información de las etiquetas para todas las rutas activas. O sea, a cada ruta le corresponde una determinada etiqueta. Hasta acá estamos bien. Y esos son todos nada más pedazos que necesitamos para alcanzar nuestro fin, ¿no? Vamos a ver ahorita, vamos a ponerle algo diferente. RSVP. Resource Reservation Protocol. Es un protocolo de transporte de MPLS. RSVP Traffic Engineering es una extensión de RSVP. RSVP Traffic Engineering mantiene una base de datos que asocia las etiquetas MPLS no a los destinos, sino que a los caminos. Mucha atención y entonces la base de datos RSVP-TE actualiza los caminos por medio de la extensión del IGP, en nuestro caso el área opaca de OSPF. O sea que para realmente actualizar los caminos, RSVP Traffic Engineering necesita el soporte del IGP, o sea el soporte de OSPF en ese caso. En MikroTik OSPF tiene soporte para SVP Traffic Engineering. Y eso es todo por lo que tiene que ver la introducción. Si quieren documentarse más, ahí les dejo los RFCs precisos de cada uno de los protocolos de los que vamos a usar. Pues ahora, vamos a ver qué son los túneles MPLS Traffic Engineering. Ya casi vamos, ya falta poquito. Los túneles de Traffic Engineering implementan una interfaz de salida asociada con un camino definido internamente a la red. Se usan para poder enviar el tráfico a un camino predeterminado en la nube MPLS. El camino de red es configurado, no es necesariamente el que calcula el IGP. O sea, nosotros podemos forzar por medio de los túneles de Traffic Engineering algún camino completamente diferente a los que calcula el protocolo de ruteo. Los túneles Traffic Engineering son una interfaz lógica
unidireccional. Y eso es importantísimo, porque trabajan en una sola dirección. Si necesitamos enviar tráfico en dos direcciones, tenemos que hacer dos interfaces, una por cada lado. Son independientes. Que representa un link de un router a otro. Una vez configurado el túnel, se asigna una etiqueta que corresponde a dicho túnel. Vamos a ver con ese ejemplo para que se le haga más claro. Entonces vamos a ponerle nombres. Headend se le llama al router de donde se configura el túnel. Como les dije que es unidireccional, pues solamente estoy configurando un túnel que en ese caso que va de R2 a R7 pasando por R4 y R6. Tail se le llama al router de destino del túnel. Y midpoint son todos los routers que están en el camino. Okay, so en este caso tenemos headend, que es R2, tenemos 3 midpoint y luego tenemos un tail, que es R7. El percurso más obvio que tomaría el túnel de Traffic Engineering es el mismo percurso del IGP, obviamente. Ese percurso se llama Constraint Shortest Path First. El router headend elabora un camino más corto basado en una serie de atributos fijos, como la disponibilidad de recursos a lo largo del camino, parámetros de usuario, prioridad, etc. Solamente recuerden que el percurso que se elabora con CSFP siempre es unidireccional. Ahora, pues ya tenemos eso, vamos a ver en la wiki. Construimos nuestras interfaces de Traffic Engineering. Las interfaces se ponen en running. Perfecto. No pasa tráfico. Todo el tráfico sigue pasando con el patrón normal. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué esa interfaz no se llena de tráfico? Porque se tiene que configurar una ruta para enviar tráfico a través de la interfaz del túnel. O sea, el túnel solamente establece el camino. Nosotros tenemos que ponerle una ruta para meterle paquetes a esa interfaz. A veces eso ocasiona confusión sobre cuál es la ruta que utilizamos para el tráfico y cuál es la ruta que utilizamos para el control, o sea, para el control plane, para hacer MPLS y todo lo que decimos antes. Y eso obviamente es un problema, sobre todo si usamos redistribute dentro de nuestro SPF. Obviamente también el tráfico de regreso puede ser enrutado en una interfaz en sentido contrario o simplemente se puede dejar al IGP que haga el trabajo de regresarnos el tráfico por cualquier camino que sea disponible. Sin embargo, aquí les dejo una cosa importantísima que nos salva la vida. VPLS utiliza automáticamente o automágicamente el camino de Traffic Engineering si headend y tail son los mismos. Es decir, eso ahí viene, no se ve, ¿verdad? A ver, así. ¿Ok? De la wiki. Forwarding traffic on TE tunnels. Entonces, el tráfico de la interfaz VPLS, si el endpoint de del pseudowire VPLS él es el mismo del túnel de Traffic Engineering, automáticamente la VPLS se monta encima del túnel de Traffic Engineering. Wow, con eso hemos resuelto un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a un ejemplo práctico, porque ya se hizo tarde y ya pues nos queremos rifar algo, ¿verdad? Entonces, ahí les va. Pues queremos prácticamente armar dos percursos y en vez de hacer pasar 100 megas todos por un lado, hacer que 50 megas se vayan por un lado y 50 megas se vayan por otro. Para obtener todo eso, les voy a dejar un ejemplo funcionante con unas configuraciones muy sencillas. Realmente creo que no sean más que 30 líneas. Son muy sencillas. Obviamente serán generales, loopback, IP, OSPF, MPLS, LDP, VPLS y RSVP y las Traffic Engineering Interface. Bueno, vamos a empezarle. Entonces, generales, bastante obvias, ¿no? Configuramos primero, configuramos el nombre de la router board, reseteamos en ceros,
configuramos los loopbacks. ¿Qué son los loopbacks? Los loopbacks son interfaces que sirven para asignar una IP que siempre es alcanzable, que será la IP de loopback. Luego configuramos las direcciones IPs. En ese caso, les dejé aquí una X, le voy a dar aquí un zoom. Les dejé aquí una X, esa X vale por el número de router que estén configurando, ¿no? Por ejemplo, aquí les dejé un ejemplo para R3. En ese caso, en R3, que tiene, como pueden ver, 1, 2, 3, 4 interfaces. Entonces, para R3, pues aquí tenemos 4 IPs más la que es la IP del loopback. ¿Ok? Pues ya que hemos configurado todas las IPs en el routers, stop. Aquí es donde se ocasiona el 99.9 periódico por ciento de los problemas. ¿A poco creían que se me iba a olvidar la capa OSI? Pues ya saben que todos mis alumnos la tienen tatuada en algún lado, en un brazo. Bueno, ahí le va una técnica que le va a salvar la vida. Checando el L1. ¿Qué quiere decir? La capa 1 funciona, la interfaz está en running. Checando capa 2, ¿qué quiere decir? Que los dos routers se ven en capa 2 por medio de IP neighbors, ¿verdad? Y por fin, checando capa 3, un ping a los routers de neighbors. Si todo eso, si pasamos esos checks, lo demás es un paseo. Bueno, ahí vamos. OSPF. Entonces, OSPF, ¿qué hacemos? Vamos a configurar la instancia de OSPF, le vamos a asignar el router ID y ahí va la novedad. MPLS, Traffic Engineering Area Backbone, MPLS, Traffic Router ID, Loopback. O sea que la ID para el Traffic Engineering va a ser la IP que le vamos a asignar a nuestro Loopback. También vamos a asignarle, vamos a hacer un template. Aquí le di agregar interface all, network type point to point y passive no. Eso nos hace que cualquier interfaz, está un poco arriesgado desde el punto de vista de la seguridad, pero en ese caso es una red interna que no es accesible desde los usuarios, así que podemos tranquilamente implementarlo de esa forma. Como no estamos redistribuyendo nada, o sea, no estamos usando redistribute connected, lo que hacemos aquí es que agregamos también lo que es la red de nuestros loopback a las redes de OSPF. ¿Para qué? Para que nuestros loopback se distribuyan en la nube OSPF. Configuración de MPLS, muy sencilla. Simplemente configuramos el L2 MTU de la interfaz MPLS y el rango de etiquetas a utilizar para el MPLS. LDP. También aquí es muy sencillo, le vamos agregando las interfaces y le vamos diciendo cuál es la dirección de transporte que vamos a utilizar. También en ese caso es la dirección del loopback. Y ahí viene la parte interesante. VPLS. Entonces, vamos a empezar con R1. R1, en ese caso es el headend, o sea, la parte inicial de la VPLS. Vamos a configurar la VPLS, lo llamamos de R1 a R7, lo llamamos 50 megas. El remote peer es el R7 y la VPLS ID en este caso es 1.7 por simplicidad. También hacemos lo mismo por R2. R2 a R7, remote peer de 10, en este caso siempre R7 y la ID 2.7. Obviamente VPLS no es como Traffic Engineering, VPLS es un túnel simétrico, o sea, necesitamos también configurarlo del otro lado. Así que en R7, pues vamos a configurar los dos túneles. Las dos VPLS, una hacia R1 y otra hacia R2. Y hasta acá también nada nuevo. En fin, la configuración de RSVP. Primero que todo, vamos a definir el ancho de banda soportado por cada interfaz. Como en este caso es un caso sencillo y no vamos a utilizar
reservación de ancho de banda real sobre las interfaces, porque también podemos hacer eso con Traffic Engineering. O sea, podemos establecer un ancho de banda que un patrón tenga y automáticamente el túnel lo que hace es que hipoteca ese ancho de banda para un determinado camino. ¿Okay? También podemos hacer eso. En ese caso no hacemos eso, simplemente vamos a forzar el camino de un lado o de otro. Así que todas las interfaces, pues en ese caso van a tener 100 megabits de ancho de banda. Y ahí les va la configuración de Traffic Engineering en R1. En R1, como lo pueden ver, el Traffic Engineering es unidireccional, o sea, solamente estamos configurando los hidden, R1 y R2. No hay ninguna configuración en R7. O sea que el tráfico de regreso va a tomar el normal camino del IGP. Pues lo que vamos a configurar son los dos caminos diferentes. O sea, aquí vamos a agregar dos caminos, es el Tunnel Path. El Tunnel Path se establece, es el camino que vamos a poder utilizar con uno de los túneles. No es el túnel verdadero todavía, es nada más definir el camino. En ambos casos hemos configurado un camino que le hemos llamado IGP, que en este caso usa CSPF, no se confundan aquí, no es OSPF, es CSPF, ¿okay? El Constraint Path, Shortest Path First. Y otro, y aquí es donde tenemos que prestar la máxima atención, lo sé que es tarde, la última, verdaderamente la última atención que tomamos. Ahí es donde vamos a ponerle atención. El segundo camino que necesitamos, vamos a estar especificando cada uno de los hops, o sea, de los routers para los cuales queremos que el túnel pase. Y de forma estricta. Es decir, tienes que observar los hops en esa orden. En ese caso, para el túnel de R1, que se lo recuerdo, vamos a... Aquí. El túnel de R1, quiero que pase forzosamente por R3, R5 y R7. Mientras el túnel de R2 quiero que pase por R3, R4, R5 y R6, perdón. Y así pueden ver la diferencia que existe entre los dos. O sea, en ese caso hemos especificado 4, 6 y 7, y en ese caso tenemos 3, 5 y 7. Por fin, las interfaces verdaderas que vamos a agregar. Perdón. En ese caso, en R1 vamos a agregar una interfaz de Traffic Engineering. Aquí es donde tenemos que cuidar que los endpoints de los túneles, esas son las interfaces de túneles verdaderas, o sea, las que nos van a aparecer dentro de interfaz, son esas que vamos a agregar a lo último. Aquí sí tenemos que cuidar que los túneles tengan el mismo endpoint de la VPLS. Ya que hemos terminado eso, hemos terminado realmente, no hay nada más que hacer. Automáticamente la VPLS tomará como camino lo que es el túnel de Traffic Engineering. Si quisieran el ejemplo, obviamente, si quisieran utilizar el ejemplo así precisamente en una red para implementarlo, pues aquí les dejo unas instrucciones para hacerlo realmente totalmente funcionante. Simplemente lo que hemos hecho ahí es tomar IP por DHCP en R1 y R2 y hacer poner un servidor de DHCP en la VPLS y crear un bridge en R7 hacia los clientes. ¿Ok? Conclusiones. Con las tecnologías presentadas se pueden armar complejas configuraciones en una red IP, tomando el control de los caminos de red y optimizando los recursos sin perder redundancia. Sugerencias. Usar un esquema de dirección IP simple y efectivo. Configurar los túneles VPLS con los mismos endpoints de las interfaces TE. Configurar los túneles paths estáticos con use CSFP y no hops. Y usar los túneles path dinámico con use CSFP yes. Y ningún salto especificado como backup. Así, aquí también en este caso, ustedes pueden ver que hemos utilizado el primary path, que es el que hemos especificado, y el secondary path, que es IGP. ¿Por qué tenemos un secondary path? Porque en caso
que llegue a fallar uno de los routers del camino primario, pues vamos a utilizar el camino secundario para podernos amparar. Muy bien, los créditos, mi presentación anterior en MX14, manuales de túneles, algunas presentaciones que les dejo ahí. Si hemos acabado ahora sí de verdad. Gracias. Do we have questions? ¿Alguna pregunta? Pues no sé si tenemos tiempo todavía. Do we have time? Solo una pregunta. Adelante. Tengo un enlace en una red anillada. Actualmente la gestión de mi backhaul, digamos, es inalámbrico. La gestión la llevo en banda. Al momento de yo habilitar las interfaces de los MikroTiks para formar el MPLS, la gestión, ¿cómo sería? ¿La perdería yo o tendría que hacer una configuración en mis equipos para poder seguir gestionando mi backhaul? Mira, utilizando VPLS, lo que tú haces es cortocircuitar prácticamente lo que es la entrega del servicio con el manejo de servicios centralmente. O sea que todos sus usuarios no van a tener ningún rasgo de la red interna, porque VPLS es una interfaz de nivel 2. O sea que todos tus servidores PPPoE realmente pueden actuar en las VPLS. Por lo tanto, la gestión de lo que sería tu red que está direccionada por el IGP, esa se maneja normalmente, se queda funcionando normalmente, no tiene ningún problema porque esa pasaría por la capa 3 normalmente rutada por el IGP. ¿Okay? Lo único que sí tienes que tener cuidado, de hecho en esa configuración, si ustedes ven, nosotros no estamos redistribuyendo rutas. Es decir que, si ven en la última parte del ejemplo, los usuarios que están en R7, que tienen un bridge a dos interfaces, van a tomar IP directamente de R1 y R2, que están al inicio de la nube. O sea, están acá, esos clientes aquí van a tomar IPs de esos routers en DHCP, sin realmente conocer todo lo que hay en el medio. ¿Por qué? Porque están las VPLS. O sea, la VPLS es como un EOIP, solamente que es mucho más funcional, mucho más lógico y con la capacidad de utilizar Traffic Engineering. Perdón, pero entonces las IPs que tienen mis equipos, o sea, mis iFibers, que al momento que sale de la interfaz habilitada con MPLS, ¿no encapsula la IP simple de mi antena? No, para nada. O sea, el MPLS pasa transparentemente sobre lo que son los enlaces sin tener problemas. Un enlace puede transportar MPLS y IP al mismo tiempo. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, muchas felicidades por su presentación. Es muy interesante, como todas las demás presentaciones que tiene. Una pregunta, le vemos mucho potencial eso de la ingeniería de tráfico en la agregación de links. Regularmente es un lidiar la agregación de links a través de otros protocolos que lo hacen por medio de paquetes. La pregunta sería, nosotros regularmente cuando configuramos una agregación de link, pues nunca vamos a tener enlaces en las mismas proporciones. Siempre tenemos enlaces de capacidades diferentes. Para aprovechar las capacidades máximas de nuestros enlaces, configurando a través de ingeniería de tráfico 50 por un enlace, 80 por otro enlace, también tenemos lo que comentaba, que tenemos un failover. Si yo tengo configurado los límites de capacidad de cada uno de los enlaces, en caso de haber un failover, este enlace que queda activo quedaría sometido aún a esa máxima velocidad programada en la ingeniería de tráfico. Bueno, el tema de la reservación de banda es un tema muy interesante. RSVP tiene la capacidad de poder reservar ancho de banda a lo largo del camino. O sea, yo puedo, idealmente, yo pudiera asignar a cada interfaz la capacidad física
del enlace, pongamos que sea un enlace radio, porque es el mundo que más nos acerca, ¿no? Claro. Yo podría asignar la capacidad física de ese enlace, del transporte de ese enlace en cada una de las direcciones, o sea, puede ser asimétrico también, y dejar que RSVP, de acuerdo al ancho de banda que yo tengo configurado en las interfaces, en específico en esa parte, aquí donde asigno, esa es la asignación de la capacidad. Después yo puedo decir, cuando creo el túnel, hay otra opción que no hemos utilizado en ese ejemplo, yo puedo decir, ese túnel, ese camino me va a reservar 30 megas. Entonces ahí RSVP, para eso tiene la capacidad de buscar entre todas las capacidades, todos los pedacitos que construyen el percurso, decir, ok, por ese percurso me puedo agarrar un percurso de 30 megas, lo tengo libre, ok, voy por acá. El segundo túnel que vaya yo a establecer, va a checar, dice, ¿hay todavía ancho de banda disponible en ese camino? Sí, no, entonces tengo que buscar otro camino. Ah, ok, por ese camino tengo a disposición todavía 80. Y ahí por cada interfaz yo puedo ver cuánto es el ancho de banda que tiene en total y cuánto es el ancho de banda que está ya hipotecado por algún camino, por decir. ¿Ok? Obviamente, pues eso, en ese caso se tiene que tener una planeación muy buena de toda la que es la red completamente. O sea, en ese caso hay que implementar ingeniería de tráfico globalmente en toda la red. Y sí resulta, funciona perfectamente. Ok, muchísimas gracias. Gracias.